Muy buenas, saludos a todos desde el Nuevo Occidente, este programa para curiosos sobre el tema asiático y todo ello gracias a Big One Media. Trataremos de hacer unos programas, como siempre, tan documentados como dicharacheros, desde las majestuosas montañas del Himalaya hasta los bulliciosos mercados de Tokio. Todo ello más relajado que en las anteriores ocasiones y con más tiempo, y de hecho hoy empezaremos con un sumario. Este menú empezará con un plato fuerte que será Asia en la Guerra de las Galaxias, como han visto en la miniatura. Gracias a ello conoceremos que dos actores esenciales en las películas de la Guerra de las Galaxias en Star Wars tendrían que haber sido japoneses. ¿Por qué el maestro Yoda tiene una relación muy curiosa con las peregrinaciones, incluso con cosas como el Camino de Santiago o las peregrinaciones al Tíbet? Ahí hay más relación. También, si quieren saber qué es lo que dicen los Ewoks, estos ositos tan curiosos que andan dando vueltas en alguna de las películas de la Guerra de las Galaxias, porque tenemos su traducción de un idioma asiático, pues este es su programa y podrán descubrirlo. Después continuaremos con una serie de etapas, las noticias de la semana, donde veremos cómo se ha confirmado la datación de la pirámide más antigua del mundo en Indonesia, y también veremos cómo los juegos del móvil en Corea del Sur empiezan a dar sus frutos, literalmente, ya que aquello que se lleve a cabo en las granjas de los móviles, pues hay posibilidades que se lo envíen a casa. Después trataremos algunos de los comentarios del programa anterior y finalizaremos con una confunciada, estas frases que tanto nos gustan, que pueden aportar a nuestro día a día directamente desde el Nuevo Occidente. Y sin más dilación, vamos a comenzar con la Guerra de las Galaxias, Star Wars y su relación con Asia. Comenzaremos con una advertencia en 4 puntos. Punto primero, que nadie salga corriendo. Esto está preparado para gente que no haya visto ninguna de las películas. Evidentemente, aquellos que las hayan visto disfrutarán más de algunos guiños, pero en general no se preocupen que cualquier persona a la que le gusta el tema asiático se verá plenamente satisfecha con el programa. El segundo punto es que hay que tener en cuenta que Star Wars, la Guerra de las Galaxias, es esencial para la cultura pop, como podemos ver ya influyendo clarísimamente en los programas de Big One Media en libertad, ¿verdad, Jano García? Bueno, trataremos de ver este elemento como una herramienta en nuestro favor, para aprender sobre Asia a través de lo que aparece en las películas. Y realmente, si a algún familiar de ustedes les interesa o le pueden mandar un guiño por WhatsApp, con que solo haya uno, ya veremos cómo nos ha merecido la pena hacer este programa. El tercer punto es el canon. Dentro de lo que vamos a tratar nos centraremos sobre todo en las películas, y más aún en las primeras películas, que es donde estaba George Lucas, el director e ideólogo de todas estas tramas, pero hay que ser consciente de que se ha escrito, se ha grabado y se han hecho muchas cosas. He ido a verificar y solo a día de hoy hay 381 libros de la Guerra de las Galaxias, cosa que sería una auténtica locura haber verificado, evidentemente. No obstante, hay un tema muy interesante. Walt Disney compró la compañía a Lucasfilms, es decir, la empresa que tenía los derechos de George Lucas y de todo su universo. Y en 2014 decidieron romper el canon, es decir, de nuevo decidieron qué era aquello de todos los libros, novelas y demás que había aparecido, qué era veraz y qué no era veraz. Básicamente es como si en la historia de Roma alguien decidiera que solo se iba a contar a Augusto y Julio César y nada más. Entonces, bueno, nos vamos a centrar sobre todo en lo más conocido para que sea más asequible, pero bueno, que sepan que hay infinidad de material adicional a lo que se va a presentar en este programa. Y el cuarto punto de estas advertencias, que no amenazas, es que va a haber un mínimo de revelaciones, de spoilers, ¿de acuerdo? La primera película es de 1977, hace ya 46 años, y por lo tanto no me voy a morder la lengua. No obstante, lo trataré de ocultar todo lo posible dentro de mis limitaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto vamos a empezar a hablar de las influencias de Asia en la Guerra de las Galaxias. El primer elemento del que tenemos que hablar es del mismísimo George Lucas.
George Lucas realmente era un estudiante ya bien avenido, con muy poca financiación, pero muy buenos amigos, que quería hacer realmente una película de Flash Gordon, de esa serie de aventuras de space opera, ópera espacial, que le habían llamado tantísimo la atención en su momento. El resultado fue que con todas estas aventuras que le habían llegado a su cabeza, no pudo conseguir los derechos y tuvo que volver a sus propias ideas para desarrollar una nueva galaxia. No estamos hablando de una película, sino una galaxia completa. Hay una curiosidad, que ya veremos que no es tan curiosa, que es que dentro de algunos países de Hispanoamérica, en realidad a Flash Gordon se le conocía como Roldán el Temerario. Toque de novelas de caballería que veremos que no es extraño a todo este universo. Y que sepamos que, evidentemente, la primera película, 1977, episodio cuarto, La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza. Ese es el título. ¿Y por qué episodio cuarto? Bueno, pues porque, entre otras cosas, no había medios técnicos para hacer adecuadamente las 3 primeras partes, y por lo tanto se dedicó a hacer esta ciencia ficción muy a su estilo. Desde nuestro punto de vista será una ciencia ficción blanda, donde se junta los conocimientos tecnológicos de ciencia real con unos toques muy potentes de temas mágicos que en muchos casos están plenamente basados en Asia. Por otro lado, el tipo de narrativa se mezcla mucho con un western del espacio, una de vaqueros, para que nos entendamos, pero que a su vez, para el estudioso occidental o aquel que haya tenido alguno de estos libros en sus manos, suena también mucho a una novela, a una historia de caballerías. Y como veremos, sí que hay muchos puntos en común, aunque la mayoría de ellos a la japonesa. Cuando empezó a preparar la trama de la Guerra de las Galaxias, al señor George Lucas le gustaba muchísimo Japón. De hecho, el cine japonés era uno de sus principales referentes. Evidentemente, dentro del cine japonés había uno que destacaba, Akira Kurosawa. Aquí lo tenemos entre George Lucas, que será este señor de barba más blanca, y el de al lado con gafas es bien conocido por todos, nada más y nada menos que Steven Spielberg, muy amigo de George Lucas y que finalmente aquí aparece dándole un Oscar honorífico a Akira Kurosawa. Para más Henry, le estaban pagando algunas de sus propias películas. O sea que, bueno, que sepamos que esta relación fue muy fructífera con el tiempo y en cuanto tuvieran dinero. Claro, la cuestión es que George Lucas, cuando estaba preparando toda su narrativa, le faltaban algunas líneas de cohesión. Sus historietas eran demasiado fantasiosas o no encontraba una línea argumental que le ayudara a desarrollar su proyecto. Y entonces decidió mirar una de las películas de Akira Kurosawa, La Fortaleza Escondida, de 1958. Y no me andaré con rodeos, les voy a leer sendas sinopsis escritas por los propios autores. Es el siglo XVI, periodo de guerras civiles. Una princesa, su familia, criados y el tesoro familiar están siendo perseguidos. Si consiguen cruzar el territorio enemigo y llegar a una provincia aliada, estarán a salvo. El enemigo lo sabe y pone una recompensa por la captura de la princesa. Ella está protegida por uno de sus generales, Rokurota Makabe, y será él quien lidere el peligroso camino. Bien, ahora vamos a la versión de la Guerra de las Galaxias. Es el siglo 33. La galaxia se encuentra en un periodo de guerras civiles. Una princesa rebelde, con su familia, sus criados y el tesoro familiar son perseguidos. Si consiguen cruzar el territorio controlado por el Imperio, llegarán a un planeta aliado y estarán salvados. El emperador lo sabe y pone una recompensa para quien capture a la princesa. Ella está protegida por uno de sus generales, Luke Skywalker. Después veremos que es Obi-Wan Kenobi. Y será él quien lidere el peligroso camino. Bien, no hay mucho que añadir, ¿verdad? Este hilo conductor fue a más, fue bastante más. De hecho, cuando revisamos las secuencias incluso de la propia película, nos encontramos a estos dos humildes campesinos, Matashichi y Tahei, que serán homologados por R2D2 y el otro C3PO, que nos narrarán su versión de la historia, donde caen de rebote, básicamente. Se habla de una fortaleza enemiga, de una princesa capturada a la que hay que ayudar,
que tiene que proteger a los suyos, a su clan o a su planeta, que además están en una desventaja táctica que convierte la situación en una misión imposible. Hay muchos duelos y, por supuestísimo, tenemos una secuencia en la que se reconvierten los personajes que eran unos héroes improbables. Bueno, pues este es el señor homenaje que le dedican a Akira Kurosawa, la pluma y el texto de George Lucas, pero no es el único homenaje que hubo en el periodo. De hecho, a Akira Kurosawa le gustaba mucho Hamlet, le gustaba Dostoyevsky y la pintura de Van Gogh y de Renoir. De hecho, él pintaba y hacía sus toques. Y él mismo hacía unas inspiradas referencias y reverencias al mismísimo director John Ford, al de La Diligencia. Bien, ahora cierren los ojos por un momento y piensen en el argumento de esta película de samuráis. El primer ejemplo. Un buscavidas llega a un pueblo donde pugnan dos familias criminales y va haciendo trabajos para ambos con picardía hasta vencerles. Bien, el segundo ejemplo. Una historia de un pueblo pobre, asediado por bandidos y que reúne como puede a dinero suficiente para convencer a 7 buscavidas para que les defienda. ¿Les suenan de algo estos argumentos? Sobre todo películas un poco clásicas del periodo. Bien, aquí tenemos la primera, Yojimbo, guardaespaldas, de 1961, que evidentemente fue continuada por Un puñado de dólares, de 1964, cual no sería la sorpresa del mismísimo Clint Eastwood, que ya que Yojimbo era su película favorita, nada más podía hacer que interpretar la misma versión en un western, y gracias a eso consiguieron convencerlo. Por otro lado, están los 7 samuráis, que se convertiría en los 7 magníficos, y también en esta película, no tan conocida por algunos, como será Bichos, esta de animación sobre hormigas buscando a sus propios samuráis entre otros insectos. Bueno, pues para que sepamos sobre estos homenajes y las influencias que tuvieron a través del cine. No sería George Lucas el único que lo hiciera, por supuesto. Pero ¿de dónde viene esta idea de la cinematografía japonesa? Bueno, pues tiene hasta su propio nombre, el Hidaigeki. Aquellos que sepan ya un poco de la Guerra de las Galaxias, lo de Hidai les sonará de algo, ¿verdad? Bueno, Hidaigeki, significa drama histórico. Hidai era y Geki drama. Normalmente se vincula a todo esto al nombre de los Caballeros Jedi, que es uno de los personajes, digámoslo así, una de las órdenes más interesantes que aparece en la Guerra de las Galaxias y prácticamente el hilo conductor. Este tipo de películas en Japón eran bien conocidas por estar inspiradas en el periodo Edo, entre 1603 y 1868, donde había samuráis por todas partes. Desde este inicio del cine japonés ya había muchas de estas películas, hasta el punto que se conocían como chambara, es decir, básicamente peleas de espadas. Lo que en España muchas veces cuando ponen una película dicen, ¿qué es esta película? ¿Una vaquerada o una de tiros? Bueno, pues prácticamente lo mismo. Que básicamente tienen un personaje de un samurái que es un señor que va desfaciendo entuertos por allí por donde va. La cosa va evolucionando y dentro de la propia Guerra de las Galaxias tenemos un heredero directo y bastante actual. Aquí lo tenemos, The Mandalorian. Para ser un poco más fiables en esta narrativa, podremos decir que el mismísimo Jon Favreau, que fue el encargado de la realización de esta serie, realmente lo asumió como una nueva versión de Kozuri Okami, El lobo solitario y su cachorro, un manga de 1970 que se convirtió en nada más y nada menos que 7 películas y series, un auténtico logro. Pero esto no se queda en Japón, porque Japón suele inspirarse en otros lugares. Se inspira sobre todo en China. Y en China, todo este tipo de artes marciales que inspiran a generación tras generación se conoce como el wuxia, que tiene también muchos elementos en común. El wuxia significa básicamente héroe de guerra, y los primeros textos nos llegan desde el 300 a.C., el género de artes marciales más puro que nos podamos encontrar, pero que se diversa un poco de lo que sería el personaje, del héroe tradicional. Estamos hablando de un
guerrero que no sirve a un señor, sino que pueden ser militares o exmilitares, pero no aristócratas, que se rigen por su propio código, su proceso de redención, con su ideal de justicia y tratando de acabar con los opresores y con la venganza. Lo que se conoce como el bueno solitario o en el western el llanero solitario, básicamente. Para aumentar un poco el interés que tenía en esta serie de imágenes del héroe, una desgracia solía darle una serie de poderes adicionales, lo que iba aumentando sus capacidades. Con el tiempo, esto se publicó y llegaron lo que se conocen como los cuentos legendarios, de en torno al 900 después de Cristo. Estas imágenes que hemos visto no se basan realmente en ninguna de estas películas o en alguna de estas historias, sino en una muy nuestra. Estamos hablando de Tanji Kede, película de 2010 que sí, cuenta un libro de caballerías y aquellos que estén viendo la imagen se dan cuenta de que ese molino les suena de algo. Y ese bigote y esas barbas también, evidentemente, es la versión wuxia de Don Quijote de la Mancha. Está todo inventado. Bueno, para hacer todas estas proezas tenían una capacidad especial, todos estos wuxia, estos héroes de la guerra. El Qinggong, que sonará a algunos a Qui-Gon Jinn. El Qinggong son las proezas físicas. El arte marcial, por ejemplo, de correr por la pared, muy a lo monje Shaolin, pues es en lo que se basaban. Pero en algunas ocasiones el entrenamiento físico no era suficiente. Necesitaban del Neili, la fuerza interna, el Ki. ¿Les suena de algo también, no? Bueno, pues esto es un elemento fundamental en la Guerra de las Galaxias. Aquí tenemos a uno de sus mayores usuarios. El origen de esto para la Guerra de las Galaxias es una conferencia del canadiense creador del IMAX, que seguro que a nosotros nos suena del cine, Roman Coritor, que se dedicaba, entre otras cosas, a divagar sobre la inteligencia artificial. Y George Lucas estuvo presente en uno de estas conferencias. Él decía que la inteligencia artificial era muy importante, pero que los seres humanos no éramos simplemente una inteligencia artificial súper desarrollada, al igual que otros seres vivos, sino que teníamos algo más, ese algo más que alguien llamaba fuerza o que alguien llamaba Dios. Bueno, pues ahí está el tema. También tenemos a George Lucas muy interesado en lo que se enteran los estudios de Campbell y también hasta su productor, Gary Kurz, que era especialista en religión comparada, nada más y nada menos. Es decir, teníamos a toda esta gente hablando sobre todo de un concepto muy interesante que es el monomito, el camino del héroe. Es decir, los pasos de todas las narraciones del mundo, de todos los héroes, tratadas de concentrar en una historia de un héroe que empieza en un nivel bajo, va superándose, encuentra un maestro, es derrotado, trata de mejorar y así progresivamente hasta el final bueno de la historia. Bueno, si a alguien le interesa, que nos dé una serie de anotaciones en los comentarios. Para hacer todo este proceso del camino del héroe, en el caso de los wuxia, recurrían a una escuela, escuelas de artes marciales, o una secta, o un culto, o una sociedad, o una orden, lo que se conocían como los Menpai. Y en el caso de la Guerra de las Galaxias, será la Orden Jedi o la Orden de los Caballeros Jedi. Una mezcla entre samuráis, monjes budistas y todo ello perseguido por el gobierno o por la fuerza más potente que regía en la galaxia. Y evidentemente hablaremos de espadas, como no podía ser de otra manera. En cuanto a la filosofía que regía a estos samuráis del espacio, entre comillas, o wuxia del espacio, pues tenemos por un lado el budismo, un camino lento, sacrificado, sin sentimientos. El taoísmo, el equilibrio entre el lado oscuro y el lado luminoso, el yin y el yang. Y por otro lado el confucianismo, la evolución con el maestro y la importancia del maestro. Es decir, tenemos un poquito de todo. No tendremos que detenernos en ello, pero que sepan que al menos estas tres filosofías están muy presentes. Pero claro, nos hace falta un maestro. Y no hay ningún mejor maestro que el maestro Yoda. El maestro Yoda, que como veremos, muchos de los nombres de los personajes tienen una trascendencia. Y muchos de ellos, sobre todo los más importantes y los que más miga tienen, proceden precisamente de Asia. Yoda procede el nombre del sánscrito, nada más y nada menos que la traducción de héroe o guerrero. En algunas versiones incluso aquel que tiene el conocimiento. Originariamente, para que veamos la importancia de los nombres,
era conocido como Bunden, una especie de duendecillo con barba, que llegaron a los equipos de diseño y dijeron, no, esto no nos interesa. Queremos que se parezca literalmente, queremos un pequeño Dalai Lama. Y eso fue lo que se hizo. Esto forma parte de una exposición que se realizó en Singapur, Identidades de Star Wars, para más INRI, y veremos cómo pues, el Museo de la Ciencia se puso las botas a la hora de solicitar documentación y materiales a todo el grupo de conservadores de la Guerra de las Galaxias. Y aquí tenemos a la marioneta original, nada más y nada menos que de nuestro querido maestro Yoda. Para aquellos que les suene un poco esta película, literalmente, se darán cuenta de que pues, es una marioneta, pero es una marioneta que tenía muchas referencias por detrás. Tanto es así que el que llevaba este guiñol era un famoso marionetista, Frank Oz, que igual no le suena tanto como sus personajes. Personajes tan ilustres como el mismo Yoda, o como Miss Peggy, o el monstruo de las galletas. Esto también es una pequeña anotación para ver el nivel de locura y de genialidad que hay detrás de muchos de los personajes que están ayudando en la parte de atrás a George Lucas y a su equipo y que después tendrán unas larguísimas carreras. Bueno, el querido maestro Yoda vivía en Dagobah. Dagobah, que es una serie de planeta con pantanos muy turbios, muy parecido al carbonífero de la Tierra. Es también un lugar místico, como veremos, tipo Rey Arturo, leyendas artúricas, y también del estilita, del maestro que se ha decidido apartar de la galaxia, entre otras cosas porque está siendo perseguido. Pero Dagobah no es un nombre aleatorio. Dagobah es el nombre de un relicario de peregrinación. Más específicamente, de un relicario de peregrinación, que es este estilo que podemos ver aquí, de la dinastía Qing de China, de entre el 1644 y 1911, con esas formas tan abombadas, redondeadas, este tono zen, sencillo y blanco, que incluso influye en parte a la propia cabaña. Este tipo de arquitectura dentro del budismo es muy conocido como las stupas, que en las teorías más religiosas se vinculan con lo que se conoce como la pradakshina. La pradakshina es nada más y nada menos que la circunvalación, es decir, darle vueltas y reflexionar o meditar en el proceso. En el caso de los occidentales tenemos las girolas o los deambulatorios que permiten la meditación, el tránsito de los peregrinos sin interrumpir la misa, que están normalmente tras el altar en la cabecera de las iglesias. Y en el caso del budismo, pues tenemos miles de ejemplos en la India, en el Tíbet, en Myanmar, en Sri Lanka, y estos relicarios pueden contener desde un cuerpo incorrupto de un monje budista hasta el hueso de una fruta que hubiera comido uno de los discípulos de Buda. Y las formas son absolutamente variables. Pues eso, que cuando vean alguno de estos temas no tienen por qué olvidarse de la Guerra de las Galaxias, que también está vinculado con todo esto. Pero hemos hablado del gran maestro. Pero hay otro maestro también muy importante que nos aportará muchísimo material asiático. El queridísimo Obi-Wan Kenobi, al que mucha gente hace referencia con el canal Big-Wan Media. Bueno, pues Obi-Wan Kenobi interpretado por Alec Guinness y después por Ewan McGregor. Originalmente George Lucas no los quería a ellos, quería a un japonés. De hecho, había un candidato, el actor fetiche de Akira Kurosawa, Toshiro Mifune. Y Toshiro Mifune rechazó a George Lucas, dijo que no quería ese papel de una película para niños. Pero claro, también le afectaba porque decía, los occidentales van a conocer muchos de ellos a los samuráis japoneses a través de esta película, esta deformación, y puede que sea incluso malo para mi carrera. Entonces George Lucas decidió ofrecerle otro papel importante en la película. Bien, aquí tenemos a Toshiro Mifune, ya en una de estas películas que habíamos hablado, y aquí con los dos papeles que se le ofrecieron, el de Obi-Wan, el maestro bueno, y el de Darth Vader.
el villano por antonomasia de toda esta secuencia. Es especialmente importante de que llevara máscara, porque esto permitía a Toshiro Mifune que no se viera que es Toshiro Mifune. Aún así, rechazó el papel y ya conocemos el resto de la historia. No obstante, volvemos al nombre. Estamos hablando de Obi-Wan Kenobi. Obi tiene su significado del japonés y son estos maravillosos cinturones. Hay versiones masculinas, versiones femeninas, no nos detendremos en ello, pero es una faja ancha de cinturón del cual suelen colgar diferentes elementos. Y a aquellos que hayan visitado un museo oriental les sonará mucho este que vamos a ver a continuación. El Inro con su Netsuke. Se trata de una serie de piezas muy importantes porque no había bolsillos en aquel momento. Entonces estas piezas tenían que ir colgando de los cinturones. Muchas en laca, dorados, incluso con oro puro y con las decoraciones más caras que nos podamos imaginar, muchas de ellas en marfil. Así es como se colgaban de Obi. Y estos algunos de los ejemplos para que veamos la inmensa calidad que tenían. Para rematar la faena no nos falta más que hablar de un pequeño detalle. ¿Se fijan en la figura de la derecha? Es como un Cristo occidental, ¿verdad? Bueno, no es como, es uno muy usado de haber rezado mucho con él. Y son los netsukes, esta parte del cierre, de los Kirishitan, los cristianos ocultos, los Kakoru Kirishitan, que durante siglos estuvieron en Japón ocultando que eran cristianos, puesto que estaban perseguidos. Ahí tenemos el Obi. Ahora vamos a por el Wan. El Wan significa bahía, o podría ser una versión, esto no está confirmado, del San, del título honorífico. San como señor. Obi. Wan. Ken. ¿Qué será el Ken? Bueno, pues algo todavía más particular será la espada. Estamos hablando de unas espadas maravillosas, las cuales son rectas, como pueden ver aquí. Se diferencian en parte de lo que serían las espadas de los samuráis, las katanas, y estas serían Tsurugi o Ken, de 2 filos, recta, y que de hecho sirviera de manera clarísima para otra serie de fines. Son más antiguas normalmente que los katanes y se vinculan con Susanoo, un dios ambivalente del mar, de las tormentas, de los cultivos, y que nos ayuda a comprender otro apartado. Obi-Wan Kenobi. Kenobi se podría traducir como espada al cinto. Pero si a ese Ken le añadimos Do, que significa camino, tenemos el Kendo. Nada más hablar de este tema, seguro que a muchos les habrá recordado a este arte marcial japonés de la armadura. Bueno, pues es una referencia totalmente vinculada con nuestra historia, la Guerra de las Galaxias, como podemos ver en todas las películas en las que aparecen los caballeros Jedi. También se vincula en parte con el Wushu, las artes marciales, literalmente. Pero en nuestro caso, lo que más nos interesa es lo más característico de la Guerra de las Galaxias, que es el sable láser. Los sables láser no podemos decir que sean únicamente una katana, ni mucho menos. De hecho, como hemos visto, son unas armas rectas, como los Ken. Pero si les digo que el animador que les dio vida para que vibraran, para que hicieran estas fluctuaciones, se viera a través de ellos, era coreano, pero no coreano, simplemente coreano. Coreano del norte. Tenemos a Nelson Shin, un encargado de hacer todo este trabajo a través del rotoscopio y que le encantó a todo el personal de diseño. De hecho, fue el que trabajó también en parte del sonido, para que el sonido se identificara con estas ilustraciones. Para aquellos que les interesen, pues también ilustró La Pantera Rosa, los Transformers, En Busca del Valle Encantado, Batman o Los Simpson. Es decir, hizo prácticamente de todo. Y para que valoremos aún más el trabajo de nuestro querido Nelson Shin, pues les enseño una imagen de cómo se grababan las secuencias. No solamente había guerreros, sino que tenían estas curiosas espadas que evidentemente no aparecen en la película gracias al trabajo de Nelson Shin. Y saltamos al tema de las espadas.
Aquí tenemos un Daiso, es como se llevaban normalmente las armas, pero los caballeros Jedi estaban perseguidos. Esto se vincula con unos periodos históricos muy interesantes de prohibiciones y persecuciones de espadas. Incluso llegaron a conocerse como la caza de espadas. Los Daiso, estas dos armas, eran las que se llevaban. La katana es la grande y la wakizashi la pequeña. En 1588 hubo una de las persecuciones más grandes de este tipo de armas, que es la de Toyotomi Hideyoshi. El proceso hacía que, quitándose las armas a los plebeyos, se reforzaba la estructura de clases y, al confiscarse, además, se aumentaba el equipamiento militar de los señores. Todo esto sucedió durante varios periodos históricos. En 1860, durante la restauración Meiji, la wakizashi se permitía portar, pero ya no la katana. Y en 1945, con las fuerzas aliadas ya ocupando Japón, pues hubo un cambio radical. Se prohibió todo lo que tuviera que ver con los samuráis y se confiscaron al menos 3 millones de espadas. Esto, entre otras cosas, dio a la evolución de todas estas técnicas de combate que derivaron en el kendo, que ya era un deporte. Y como curiosidad, comentarles que a día de hoy, si quieren tener una katana en Japón, pueden, pero solamente si es una artesanía auténtica. Si están hechas en serie, están prohibidas. Que lo sepan. Vamos a la siguiente parte, las armaduras. Aquí tenemos al maravilloso Darth Vader en todo su porte, como villano principal de las narraciones. Hay otros villanos, pero todos sabemos que es el principal. Con un yelmo, el kabuto, japonés también, y con una cubierta muy característica, el mempo, esta máscara normalmente de demonios, los Oni. Los diseñadores también le dieron un toque de máscara antigas, pero bueno, que sepamos que también está muy vinculado con todas estas figuras de la armadura del samurái, y también hay una parte hispánica en todo esto. Lo que tienen aquí es la misma estructura de armadura y de casco, uno que parece un morrión y otra armadura que tiene una nariz muy larga. Esto son Namban o armaduras Namban, de los bárbaros del sur, es decir, influenciados por esos españoles asentados en Filipinas con el comercio, también con los portugueses, y cómo estos elementos iban llegando y fluctuando en un comercio con Japón, y las partes buenas pues también se copiaban. En este caso, la nariz también se vincula con los Tengu, una serie de deidades sintoístas muy curiosas y muy buenos espadachines que empezaron a poblar Japón según sus leyendas. Bien, pues pasamos a otro elemento muy característico de las ropas. La reina Padmé Amidala. Traducción de Padmé, flor de loto. Para aquellos que hayan visto alguna película con referencia a elementos budistas, les sonará Om Mani Padme Hum, este canto de meditación. Bueno, pues ese Om Mani Padme Hum, Padme, está incluido, que es esa flor de loto, que es destacada por la pureza, la gracia y su habilidad de surgir del barro sin mancharse. Entonces, bueno, es una parte de las historias. La parte de Padmé Amidala termina con Amidala, que es un tipo de Buda Vajrayana. La imagen que vemos aquí generalmente, la de la derecha, no nos equivoquemos, suele hacer referencia al kabuki, al teatro japonés, pero no, solo la parte blanca de la cara se refiere a eso. Lo que vemos a la izquierda es una figura de Mongolia, de la tribu mayoritaria de los Khalkha. El peinado en forma de cuernos de vaca, normalmente hecho con grasa de oveja, se representaba para los elementos más importantes de esta cultura, ya que según estos mongoles Khalkha, su propia nación tiene origen entre los vínculos entre un espíritu de la naturaleza y una vaca. Bueno, en Occidente le hemos dado más al tema de la paloma, bueno, pues aquí los mongoles le han dado lo de la vaca. Y este es el reflejo que aparece aquí. Pero vamos con uno de nuestros personajes favoritos, los Ewoks. Como hemos visto, los nombres tienen mucha importancia dentro de la Guerra de las Galaxias y están muy influidos por Asia. Y los idiomas son trascendentales. De hecho, C3PO, este androide dorado, es un traductor, no nos equivoquemos. Lo hacen, pero también dándole un toque alienígena. Y aquí los Ewoks, pues estos majísimos ositos antropófagos arborícolas, pues tienen su propio idioma. Su idioma que viene de un idioma asiático. El técnico de sonido Ben Burtt
Una vez lo escuchó en un documental y dijo, esto tengo que utilizarlo, este idioma tan raro lo tengo que utilizar. Y entonces empezó a estudiar el idioma, le dio unos arreglos, pero no le quedaba totalmente bien. Y entonces localizó a una anciana de 80 años que hablaba Kalmyk Oirat, que es como se denomina este idioma. Esta buena señora le contó varias historias y gracias a ella podemos traducir a día de hoy qué era lo que estaban diciendo los Ewoks en sus fiestas. Y pasó a relatar algunas de estas anotaciones. ¿Qué les digo? No sé qué decir. Vodka, vodka, pan, pan, trabajo, oscuro, un buen día. El bebé está al sol. Esta no me pregunten por qué, pero también está aquí. ¿Qué pasa? Vale la pena. Bien, que sepamos que los Kalmyk Oirat no hablan literalmente, pero que a día de hoy siguen hablando en una zona de Rusia cerca del Mar Caspio, como veremos por aquí. Esos de Oirat son los más alejados, hemos tenido que añadirlo a nuestro mapa habitual, porque eran inmigrantes de China del siglo XVII, que los chinos lucharon contra ellos y decidieron dividirlos en 5 apartados para evitar revueltas, y ahí evolucionaron con su propio budismo. Llegaron los Kalmyk a ser unos muy famosos guerreros dentro del ejército ruso y llegaron a París durante las guerras napoleónicas, o sea que cuidado con los kalmicos. Burt, nuestro querido estudioso de los sonidos y de los idiomas, llegó a hacer incluso un diccionario dedicado a los Ewoks. Pero a día de hoy hay otro personaje mucho más importante vinculado con estos personajes asiáticos o esta estructura asiática de los kalmikas. Porque nuestro personaje Lenin tiene una abuela que era kalmika. Entonces, por lo tanto, cada vez que vean un Ewok a partir de ahora, recuerden que hay una parte de la historia muy importante que también se vincula, gracias al idioma, con estos otros personajes. Y para todos aquellos que quieran ver algo de Star Wars o de la Guerra de las Galaxias, pues vamos a darle también una serie de localizaciones dentro de Asia. El atolón de Lamu, en las Maldivas, fue Scarif, en una de las películas más recientes, en Rogue One. También tenemos un ejemplo maravilloso, que además es muy cinematográfico, en Tailandia, cerca de Phuket, en Phang Nga, que es Kai Sik, en la Guerra de las Galaxias, que también se vinculó con otra ubicación, Guilin, en China. Se rodó en 2 ubicaciones diferentes y se fusionaron en la pantalla. A nadie le sonará el planeta Kai Sik, pero hay que ser conscientes de que jugamos con un poco de tiempo y los del planeta Kashyyyk son los de Chewbacca, este personaje que es como un oso muy grande. Bueno, pues que sepan que tiene este vínculo con Asia también este personaje. Pero no es el único dentro de la Guerra de las Galaxias que tiene una vinculación con Phang Nga. Y además doble. Aquí tenemos una maravillosa jugada cinematográfica. Sin Christopher Lee como Scaramanga en El hombre de la pistola de oro, por cierto, personaje español, y como el conde Dooku, de nuevo, en la Guerra de las Galaxias. Y para hacer todavía más hincapié en la importancia de los nombres de los personajes, Dooku en japonés significa veneno, para que vayamos viendo que muy bueno el personaje no debería de ser. Bien, y también tenemos otra ubicación súper curiosa en Singapur, que además hay que decir que tiene muchísima trascendencia, puesto que no es una ubicación a la que se fue nunca a filmar, sino que se construyó teniendo un vínculo con la Guerra de las Galaxias. Y es esta estructura, conocida normalmente como el Tractor de las Arenas, el Sandcrawler, es la sede de Lucasfilm en Asia, o al menos lo era hasta que BlackRock compró el edificio. A vista exterior no parece muy impresionante, pero al interior les puedo decir que visitarlo es una auténtica maravilla, en esta vinculación tan singapurense de meterte en la jungla en medio de un edificio contemporáneo. Y bien, hablando de Singapur, hay que hablar también de qué piensan los asiáticos de todas estas referencias a Asia dentro de la Guerra de las Galaxias. Como ven, en Singapur se lo toman todo muy a pecho. Bien, en China hubo problemas desde el primer momento, puesto que no había muchas vinculaciones con Occidente
Y de hecho, la primera película se estrena desde 1977 y en el 78 es el fallecimiento de Mao. Aún así, no hubo muchos cambios y se blindó durante muchísimos años. Y en la India, incluso a día de hoy, no hay manera de que el público disfrute las últimas películas, sobre todo de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, entre muchas élites formadas en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, hay una auténtica pasión. Por otro lado, hay una serie de corrientes que acusan, como no podía ser de otra manera, a la Guerra de las Galaxias de colonialismo. Hay una artista asiática, Astia Suparak, que normalmente hace muchas referencias a este tipo de vínculos y que en algo sí que hay que darle la razón, que en muchas películas de los 90 y de los 2000 es un futuro asiático, puesto que llevan palillos, hay muchos elementos de estética asiática, incluso hablan idiomas asiáticos, pero no hay asiáticos, cosa que se quejaba mucho esta artista. Pero bueno, es parte de la evolución y como veremos en otros programas, ya hay muchas otras referencias asiáticas en nuestras vidas, aunque de hecho las estemos ignorando sin darnos mucha cuenta. Espero que esta visión general les haya gustado. A todos aquellos que quieran saber un poco más de la bibliografía específica, que se vayan a los comentarios, puesto que no se imaginan lo que he dejado en el tintero. En realidad, muchos materiales que nos permiten conocer también un poco de Asia, que no sabíamos que teníamos, aquellos que habíamos visto las películas, y que, por otro lado, en ningún momento podemos despreciar las maneras en las que nos llega el conocimiento, como puede ser un programa de YouTube. Bien, y con esto, sin solución de continuidad, vamos a dar un salto a las noticias, a nuestra parte del menú que nos habla de qué ha sucedido en las últimas semanas en Asia. Volvemos con la India y nuestros problemas con la niebla tóxica anual. El Tribunal Supremo de Delhi ha ordenado el cese de la quema de rastrojos, pero parece ser que no está siendo suficiente, lo que nos ha llevado a un curioso elemento. Si no es noticia que tengan el problema, si es la nueva solución que quieran aportar, un proyecto piloto de nubes artificiales para los días 20 y 21 de noviembre. Estemos atentos porque esto puede tener muchísimas repercusiones, tanto para bien como para mal. Bien, y saltamos a Bangladesh. Hemos visto que había una crisis alimentaria durante las últimas semanas, la crisis de las patatas y de las cebollas, y se ha ido complicando. De hecho, ha habido revueltas y huelgas en el sector de la confección, de los textiles, incluso unas huelgas de 12 días. Parece ser que ahora mismo la situación se está estabilizando, pero no así la inflación, lo cual hace que muy posiblemente sigamos teniendo muchas huelgas en los meses que vienen. Para que veamos un poco, pues esa gente que produce para que nosotros tengamos en las tiendas la ropa, bueno, pues que también tienen sus huelgas, aunque no aparezcan en ningún medio. Bien, saltamos a China, donde ha habido una serie de conferencias mundiales sobre innovación agroalimentaria, que ha sido muy interesante y que las destaco por la relación que tienen con las noticias y el tema específico de la semana pasada, que puede que les interese, sobre las políticas del hijo único y por qué se dieron las políticas del hijo único. Bueno, pues un miembro del comité municipal del partido en Beijing, Jin Li, dijo, paso textualmente a decirlo, la seguridad alimentaria es una cuestión fundamental relativa a la supervivencia humana. China, con menos de un 9% de la tierra cultivable del mundo, sostiene a casi una quinta parte de la población mundial. Bien, ¿recordemos el tema de los robots? Bueno, pues este es uno de los lugares donde se trató mucho el tema de la trascendencia que puedan tener los robots para la agricultura y no la mano de obra, que se le está quedando un poco corta en China. Bien, en Hong Kong también tenemos una novedad que ha estallado durante esta semana y es el éxodo masivo de empresas hacia Singapur. Ya parece ser que las de esta semana de manera definitiva. Mientras que desde el inicio del COVID la caída del 30% de los contratos ha sufrido una serie de alteraciones, pero que ha sido constante, sobre todo de empresas extranjeras en Hong Kong, a la vez ha subido un 30% el número de empresas chinas presentes dentro de Hong Kong, para que veamos un poco el devenir de los acontecimientos con algo de antelación. Y después nos vamos a Vietnam. Tenemos a Kie Viet Hung, que es un granjero de perros que se ha metido en un proyecto muy interesante de la universidad, porque él, claro, se dedicaba a tener una granja de perros y gatos
pero ha decidido parar, porque le daba pena tener este oficio. La verdad es que tenía que mantener a su familia, como él mismo dice, no le valía su oficio habitual, y durante 7 años se dedicó a estos fines, a esta matanza de perros y gatos. Llegó a sacrificar a más de 100 al día cuando había fiestas, pero no era una comida habitual dentro de su casa. Y ha decidido, gracias a la universidad y unos proyectos del gobierno de Vietnam, a sustituirlo por otra serie de trabajos. No obstante, hay que ser conscientes de que al menos un 40% de la población de Vietnam come perro. Entonces, bueno, para que también seamos unos occidentales coherentes con el conocimiento, que hay que saber también lo que aporta esto a la comida habitual de los vietnamitas. Y saltamos a Indonesia, donde tenemos confirmada en Java la pirámide más antigua del mundo. Ahora sí, gracias al carbono 14, en el monte Panang. Se especulaba mucho, pero ahora ya tenemos los datos. 16.000 años de antigüedad y con algunos restos que podrían ser de hace 27.000 años. Esta megaestructura de 5 plataformas descubierta en 1890 por los exploradores holandeses, al final pues ha tenido estos megadescubrimientos. La colina superficial tiene muchos yacimientos megalíticos y se calcula que es del 2500 a.C., pero una vez se empieza a trabajar con otros materiales, se han encontrado incluso a 30 metros de profundidad piezas muchísimo más antiguas. Muy interesante, que puede afectar a la visión histórica de toda la humanidad. Por lo tanto, lo traemos aquí al programa. Y ya vamos a concluir nuestras noticias con Corea del Sur. Corea del Sur, estos juegos de granjas que se hacen en el móvil y que le gustan tanto a la gente para pasar el tiempo, pues se han venido arriba y gracias a 20 minutos de juego te pueden traer la cosecha a casa. Patatas, huevos, tomates, plátanos, limones, prácticamente cualquier cosa que pueda aparecer iconográficamente en estos juegos, gracias a unas ofertas de granjas de proximidad, se enviarán gratuitamente pues algunas de estas piezas y llegarán al conocimiento de este jugador a través de una serie de ofertas para que compren aprovechando el envío y los descuentos. Es una idea curiosa que por lo menos hace que aquellos que estén el tiempo jugando finalmente pues les pueda proporcionar unos tomates para la merienda, aunque sea. No me parece una mala opción, pero bueno, esto quien quiera que tome nota y que lo aplique, que puede ser interesante para algunos negocios. Y pasamos a las conclusiones. Hemos estado muy atentos, tomando nota de todo lo que nos han dicho, cómo han quedado bien patentes en los pulgares arriba que he tratado de dedicar a todos ustedes. Tengo que dar antes de esto las gracias a mis primos Alfonsín y Núñez, que fueron los que me hablaron por primera vez de la Guerra de las Galaxias, me enseñaron los muñecos y yo me inventé el resto de la historia, que hasta 10 años después no vi ninguna de las películas. Pero bueno, para que sepan que les tengo cariño y que desde entonces les tengo muy presentes. Y vamos a tratar algunos de los comentarios, ¿de acuerdo? En primer lugar, de Paula Moreno, que nos habla de que le ha gustado mucho la progresión del canal y que, bueno, que le gusta además que tratemos de hacerlo ameno sin que esté el señor Jano. Tratamos de hacer lo posible, tratamos de hacer lo posible y sobre todo de convencer al señor Jano para futuros programas, posiblemente conmigo desplazándome a Madrid. O sea que estén muy atentos a sus pantallas si en algún momento tienen alguna sorpresa. Por mi parte, estoy encantado del recibimiento que ha tenido. Dolo 7251 nos habló del especial de la Guerra de las Galaxias. Bueno, pues aquí está. Y aquellas personas que también dieron al pulgar hacia arriba, que lo sepan. Que lean los comentarios del resto de gente, que puede que haya ideas que les sean interesantes, y los que más votaciones tengan, pues serán aquellos que trataré de hacer especiales sobre este tema. Daniel Ramírez nos habla de que le gustaría mucho que les contara cómo preparo los programas. Los programas son muy complicados a la hora de realizarlos, pero vamos a hacer una pequeña incursión, ¿de acuerdo? Creo que está saliendo bien en pantalla. Pues estas son las 670 anotaciones que hemos hecho para este programa, haciendo los paneles de imágenes, trabajándolo un poco todo. Bueno, pues que si les sigue interesando con este programa que utilizo, que no nos están pagando nada, pero lo tengo que decir, el programa se llama Miro,
Bueno, pues si les interesa saber un poco más de este proceso y cómo hacemos las anotaciones, pues yo estoy más que encantado en enseñarles todo este proceso en algún otro programa. Pero aquí hemos venido a hablar de Asia y no nos podemos ir de la cuenta. Aunque bueno, algunos hemos hablado de otros temas. Durmiendo en el pasillo, que es del grupo de fieles seguidores del janismo original, pues nos habla del radiador. Hemos tratado de hacer este sistema de proyección con pantallita, que también nos han sugerido mucha gente, bueno, para tratar de encubrir algunos de los fallos de nuestra mala técnica. Bueno, si les han gustado, que lo comenten y espero que a Durmiendo en el Pasillo le haya gustado esta solución. Por otro lado, a Catapum Chimpum, aquí nadie se libra de ser nombrado, aunque sea un poco complicado el nombre, nos habla de que hubo un acontecimiento en el que una Miss en unos vídeos de YouTube apareció. Le preguntaron en el concurso que si sabía quién era Confucio y que ella dijo que Confucio fue el que inventó la confusión. Bueno, esto no deja de ser una anécdotilla, pero también buscamos estas cosas y Giuse Cosarelli, que fue esta Miss panameña, pues finalmente le hicieron una serie de entrevistas y jugaron con ella a una serie de juegos de preguntas y finalmente sí sabía quién era Confucio, terminó estudiándolo, lo cual es muy de agradecer, que esto no se suele saber en la historia detrás de estas aventurillas históricas que nos encontramos por YouTube. Y vamos a concluir con un comentario de Fernando Pérez, que nos habla de los trekkings por el Himalaya, por Nepal, el K2, Pakistán, que cuándo podríamos hacer un programa específico sobre ellos. Yo no soy un especialista, pero que sepan que sí que conozco a algunos especialistas que me han llevado de aventuras, de estas aventuras por la jungla, sobre todo malayos. Entonces, bueno, que sepan que hablando de estas historias estaré muy atento a las noticias y trataré de traer más noticias sobre el trekking, el senderismo, y también he hecho entrevistas. O sea que si quieren saber más, recuerden el tema de los pulgares hacia arriba y esos temas que les gustan más, pues serán aquellos que vuelvan a aparecer cuanto antes en toda su extensión en futuros programas como especiales. Y concluimos con nuestra confuciada. Ahora se viene, además de uno de los protagonistas de la Guerra de las Galaxias, indirectamente. Nos dijeron que no bebiéramos el agua de uno de los pozos de nuestro barrio. La razón era que la pared que rodeaba el pozo tenía una especie de anotación extraña, escrita con tiza blanca. Supuestamente se trataba de un código coreano que indicaba que el agua del pozo había sido envenenada. Me quedé estupefacto. La verdad es que la extraña anotación era un garabato que yo mismo había escrito. Al ver a los adultos comportarse así, no pude evitar sacudir la cabeza y preguntarme, ¿qué son estos seres humanos? Esto lo dijo Akira Kurosawa y fue una de las curiosas inspiraciones de sus historias. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Difúndanlo en lo posible a aquellos que les guste la Guerra de las Galaxias o los elementos de la ciencia ficción o a aquellos que les guste el tema asiático, que seguro que encuentran miga y puntos en común de los que rascar. Estaré, como siempre, muy atento a los comentarios y nos vemos muy pronto en el nuevo Occidente. Muchas gracias a todos.